Hubo una máquina que hizo algo peligrosísimo, permitir que una idea viajara más rápido que un caballo. No tenía pantalla, no tenía batería y no hacía ningún ruido futurista. Era una prensa, letras de metal, tinta y papel. Pero cambió Europa entera. Porque antes de la imprenta, copiar un libro podía llevar meses. Después, una frase incómoda podía pasar de una ciudad a otra antes de que alguien tuviera tiempo de prohibirla. Hoy hablamos de la imprenta de Gutenberg. El invento que no creó las ideas, pero les puso ruedas. Hoy vamos a repasar 10 cosas que no sabías de la imprenta de Gutenberg. Y tranquilo, no va a ser una clase pesada de historia. Esto va de libros, dinero, juicios, copias, poder, y de un inventor que cambió el mundo sin acabar precisamente forrado. Hecho número 10. Gutenberg no inventó la impresión desde cero. Esto conviene decirlo claro, porque la historia a veces queda demasiado bonita. Antes de Gutenberg ya existían formas de imprimir. En China se usaba la silografía, grabando páginas completas en bloques de madera, y también hubo tipos móviles siglos antes, como los de Thyssen en el siglo XI. La gran diferencia es que Gutenberg perfeccionó un sistema que encajaba muy bien con Europa. Letras móviles de metal, reutilizables, resistentes y pensadas para alfabetos con pocas letras. No es lo mismo manejar miles de caracteres chinos que trabajar con un alfabeto latino. Así que Gutenberg no fue el primero del planeta en imaginar tipos móviles. Fue el que consiguió que en Europa aquello funcionara de forma práctica, repetible y escalable. Y esa diferencia, en historia, lo cambia todo. Hecho número 9. Lo hizo en Maguncia, trabajando casi como si escondiera una receta secreta. Gutenberg vivía en Maguncia, en la actual Alemania, a mediados del siglo XV. No era un informático medieval, obviamente, pero sí tenía algo muy parecido al perfil de inventor obsesivo. Conocía el trabajo del metal, entendía los procesos artesanales y sabía que el problema no era solo imprimir una página. El problema era imprimir muchas páginas iguales, de forma rápida, limpia y rentable. Y eso requería resolver 1000 detalles pequeños, que las letras no se deformaran, que la tinta se pegara al metal, que la presión fuera uniforme, que las páginas quedaran legibles, que el sistema no se rompiera cada 2 minutos. No fue un momento de eureka. Fue más bien años de prueba, fallo, deuda y paciencia. Vamos, como montar un proyecto tecnológico, pero oliendo a tinta y plomo. Hecho número 8. Su obra más famosa fue una Biblia, pero no una Biblia cualquiera. La llamada Biblia de Gutenberg, o Biblia de 42 líneas, se imprimió hacia 1454 o 1455. Y era una barbaridad para la época. Antes, un libro grande tenía que copiarse a mano. Página a página. Letra a letra. Por escribas profesionales o por monjes en escritoria. Era lento, carísimo y estaba al alcance de muy poca gente. La Biblia de Gutenberg seguía siendo cara, no pensemos que de golpe todo el mundo tenía biblioteca en casa. Pero demostraba algo brutal, se podía producir un libro grande, elegante e irrepetible sin copiarlo a mano desde cero cada vez. Era como pasar de hacer cada camiseta pintada a mano a tener una fábrica. Solo que la camiseta era la Biblia. Hecho número 7. Cada Biblia de Gutenberg seguía siendo casi una obra de arte. Esto es curioso, porque cuando pensamos en imprenta pensamos en copias idénticas. Pero las primeras Biblias impresas no eran tan industriales como imaginamos. El texto se imprimía con tipos móviles, sí. Pero muchos detalles decorativos se añadían después a mano, iniciales, colores, adornos, rubricación. Es decir, la imprenta no eliminó de golpe el trabajo artesanal. Lo mezcló con una nueva tecnología. Por eso cada ejemplar conservado tiene pequeñas diferencias. No son clones perfectos. Son como una frontera entre dos mundos, el manuscrito medieval y el libro moderno. Se cree que se imprimieron unas 180 copias de la Biblia de Gutenberg, y hoy se conservan alrededor de 49, completas o incompletas. Cada una vale una fortuna. Pero más que dinero, valen como símbolo, son el momento en que el libro empezó a dejar de ser un objeto rarísimo. Hecho número 6. El invento fue una combinación de cosas que ya existían. Esta parte me encanta, porque desmonta otra idea típica, la del genio que crea algo de la nada. La prensa de tornillo ya existía. Se usaba para prensar uvas, aceitunas y otras cosas bastante menos épicas que una revolución cultural. La metalurgia también existía. La tinta también. La idea de imprimir también.
La genialidad de Gutenberg fue juntar todo eso en un sistema que funcionaba. Tipos de metal fundido. Una prensa capaz de ejercer presión uniforme. Una tinta oleosa que se agarraba bien al metal. Y un método para componer páginas, imprimirlas y volver a usar las letras. No inventó todas las piezas. Inventó el sistema. Y muchas veces, eso es lo que de verdad cambia el mundo, no la pieza suelta, sino la combinación correcta. Hecho número 5. La imprenta multiplicó los libros a una velocidad absurda para su época. Antes de Gutenberg, los libros eran escasos, caros y lentos de producir. Después, la producción empezó a dispararse. No hay una cifra única perfecta, porque hablamos del siglo XV y los registros no son una hoja de Excel precisamente. Pero las estimaciones suelen hablar de millones de libros impresos en Europa antes del año 1500. Millones. En solo unas décadas. Eso no significa que todo campesino se pusiera a leer tratados de astronomía en el desayuno. La alfabetización seguía siendo limitada. Pero el cambio fue enorme, más libros, más copias, más lectores, más discusión, más errores también, y más ideas circulando sin pedir permiso. La imprenta no hizo al mundo más sabio de golpe. Pero hizo que el conocimiento dejara de moverse a paso de caracol. Hecho número 4. Gutenberg no se hizo rico con su propio invento. Porque claro, la historia sería preciosa si acabara con Gutenberg nadando en monedas y diciendo, lo sabía. Pero no. Gutenberg necesitaba dinero para desarrollar su taller, y ahí entra Johann Fust, su socio financiero. Cuando el proyecto estaba ya muy avanzado, Fust le reclamó el pago de los préstamos. Gutenberg no pudo devolverlo. Hubo juicio. Y Gutenberg perdió. El resultado fue que perdió el control de buena parte del negocio y de los materiales relacionados con la impresión de la Biblia. Fust y Peter Schoeffer, que había trabajado con Gutenberg, continuaron explotando el sistema. Así que uno de los inventos más importantes de la historia no convirtió a su creador en millonario. Le dio fama póstuma, sí. Pero eso, para pagar facturas, llega un poco tarde. Hecho número 3. La imprenta fue gasolina para la Reforma protestante. Cuando las ideas de Martín Lutero empezaron a circular en 1517, la imprenta ya estaba madura. Y eso fue clave. Sus tesis, sermones y textos polémicos pudieron copiarse, imprimirse y repartirse a gran velocidad por ciudades alemanas y luego por buena parte de Europa. Antes de la imprenta, una idea incómoda podía quedarse encerrada en un monasterio, una universidad o una corte. Después de la imprenta, si interesaba, podía multiplicarse como un incendio. La reforma no ocurrió solo por la imprenta, evidentemente. Había religión, política, poder, economía y mucho malestar acumulado. Pero la imprenta hizo algo decisivo, convirtió una discusión teológica en un fenómeno de masas. Básicamente, fue el algoritmo de recomendación del siglo XVI. Hecho número 2. Los primeros libros impresos tienen nombre propio, incunables. Los libros impresos en Europa antes de 1501 se llaman incunables. La palabra viene del latín incunabula, que significa algo así como cuna o primeros tiempos. Es decir, los libros de la infancia de la imprenta. Y tienen algo especial. Muchos todavía imitan el aspecto de los manuscritos medievales, porque la gente no cambió de gusto de un día para otro. Las letras, los márgenes, las decoraciones, todo intentaba parecer familiar. Es una tecnología nueva disfrazada de objeto antiguo. Como cuando una app moderna pone el icono de un disquete para guardar, aunque medio mundo ya no haya tocado uno en su vida. Los incunables son eso, el momento raro en el que el futuro todavía lleva ropa del pasado. Hecho número 1. Gutenberg no solo cambió los libros. Cambió quién podía discutir el mundo. Esta es la parte importante. La imprenta no hizo que todo el mundo pensara mejor. De hecho, también ayudó a difundir errores, panfletos, propaganda y auténticas barbaridades. Como Internet, vamos. Pero cambió las reglas. Los textos podían copiarse más rápido. Las ideas podían sobrevivir mejor. Un científico podía consultar trabajos de otros. Un predicador podía llegar a miles. Un poder político podía difundir leyes. Y una crítica podía viajar más lejos de lo que su autor hubiera imaginado. Gutenberg no inventó la libertad de pensamiento. Pero le quitó el freno de mano. Y por eso su imprenta no fue solo una máquina para hacer libros.
Fue una máquina para hacer que el mundo hablara más alto. Si este vídeo te ha parecido más interesante de lo que esperabas para hablar de una imprenta, misión cumplida. Dale like, suscríbete a Palantir Curio ICS y cuéntame en comentarios. ¿Qué invento crees que cambió más el mundo, la imprenta o Internet?